Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para la tarde de hoy. Estamos tratando los delitos que afectan el patrimonio. En la clase virtual vimos todo lo relativo al culto, que es el delito tipo, que es la figura genérica, y vimos el robo, que si bien es cierto, no es la figura genérica, es el delito más grave de los que hay con respecto al patrimonio. Por cuanto que les decía que el robo no solo se atenta contra el patrimonio del sujeto pasivo, sino cada vez que se comete un robo hay un atentado contra la integridad física, por qué no decirlo, contra la vida. De tal manera que entonces se dice que es un delito grave porque el atentado va más allá de lo que es el patrimonio. Dijimos que el delito tipo era el hurto, que es la sustracción subrepticia de una cosa de otro tipo, y hicimos la diferencia entre robo y hurto. Pues los dos delitos, el objeto de los dos delitos son los muebles. Objetos muebles son aquellos que puedan trasladarse de un lugar a otro sin destruirse, sin menoscabo de ellos mismos. De tal manera que la ley es clara en especificar, de decir que en los delitos de robo y hurto el objeto debe ser un mueble. Es decir, aquel que es susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Con esto, pues, quedaba la discusión, tal y como se los planteé en la clase virtual, regularmente se acostumbra a decirle por medio de cultura, han oído decir muchas veces que la gente se refiere a que le robaron una casa, le robaron un lote, una finca, un terreno, etc. La verdad es que no se pueden robar casas, lotes, sencillamente porque para ser objeto de robo tiene que ser un objeto nuevo. La pregunta es: ¿qué pasa entonces si un sujeto o una persona se apodera ilegalmente de un inmueble, de una casa, finca, terreno? Ahí es donde, de alguna manera, yo les decía que cuando se trata de inmuebles es precisamente cuando aparece el delito de usurpación. Es decir, la usurpación es el delito que se comete cuando hay un apoderamiento o hay un aprovechamiento ilícito al despojar o pretender despojar a un legítimo dueño, propietario, a un legítimo poseedor o a un legítimo tenedor de un bien inmueble. Así lo establece el 256 cuando habla de usurpación: es comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito
despojar o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o un derecho real constituido sobre él. Es decir, aquí los inmuebles puede ser que tengan un derecho real registrado, de tal manera que alguien es dueño de una casa, está registrado. Es un derecho real sobre él. Pero puede ser que otro no tenga un título de propiedad registrado. Muchas veces en los pueblos se dice, pues tengo mi terreno, tengo mi lote, tengo mi casa, pero con escritura pública, no registrada. Eso se llama derecho legítimo, derecho de posesión. Y otro no podrá tener ni siquiera derecho de propiedad o posesión, pero puede tener la legítima tenencia de un inmueble. En el delito de usurpación se protege tanto la propiedad como la legítima posesión y se protege la simple tenencia de un inmueble. En la usurpación se trata entonces de un sujeto activo o varios sujetos activos que con fines de apoderamiento o aprovechamiento pretendan despojar de la posesión, de la tenencia de un derecho constituido sobre la. Y luego dice, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada o ocupe bien inmueble, con cualquier propósito. Pero ahí tienen ustedes la explicación de qué es lo que pasa cuando se tratan de apoderar o despojar de un inmueble. No hablamos de robo, no hablamos de y luego el legislador dejó una interpretación auténtica muy importante acá cuando dijo: la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en el delito. La permanencia del sujeto pasivo en el inmueble, mientras se ha usurpado un terreno, una casa, un inmueble, y mientras permanezcan los sujetos activos dentro del inmueble, se debe considerar un delito flagrante. ¿Y qué significa cuando se considera un delito flagrante? En estos casos, el legislador dejó claro que la policía, el Ministerio Público o el juez están obligados, fíjense lo que es el Ministerio, la policía, el Ministerio Público y el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desarrollo. O sea, cuando se da un tipo de este delito y los sujetos activos permanecen en el inmueble que sea, la ley los considera como un delito flagrante. Y si se considera como un delito flagrante, hay obligación de la policía, del Ministerio Público y del juez de intervenir inmediatamente con el objeto de proceder al desalojo. Eso lo establece claramente el código. Y luego pues habla de la penalidad de 1 a 3 años. Eso es con respecto a la usurpación, y ahí les quedó claro a ustedes entonces a qué se refiere entre comillas, todo de usurpación. Y luego el 257 se refiere a las usurpaciones agravadas, y la pena será, dice, de 2 a 6 años,
sea el doble de la pena de ocupación, cuando alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. O sea, la usurpación se agrava cuando el hecho se realiza por más de 5 personas. Si se realiza por más de 5 personas, hablamos de usurpación agravada. Luego, cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Si los que usurpan el inmueble se mantienen por más de 3 días en el inmueble, se agrava. Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores, procedieron que abandonarlo por cualquier tipo de siempre este se refiere. Debes, cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. Ahí también se agrava la usurpación. Y finalmente se agrava, dice, cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Ahí se agrava. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Entonces, estas son las formas de usurpación agravada. Yo voy a explicar ustedes qué es la usurpación, cómo se agrava. Esto es lo que sustituye, por decir, el robo o el hurto de inmuebles. Los inmuebles no pueden robarse, pueden estar, si pueden usurpar. Esa es la verdad. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Luego, el 252 se refiere a la alteración del lindero. Aquí hay un dolo específico. Dice, quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o en parte de un inmueble alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Esto se refiere específicamente a la alteración de linderos. Es decir, cuando se mueven los protocolos o las señales pues, que van a identificar dónde finaliza, dónde comienza un lindero. Ese es un dolo específico de alterar linderos. 251. En el 259 quedó estipulado un tipo penal que absorbería todo lo que hemos dicho. Pero dice acá, perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, sin estar comprendido, que hubiera pasado algo, perturbar con violencia la posesión o tenencia de un inmueble. Es decir, sin estar comprendido en la usurpación o en la usurpación agravada. Y sin estar comprendido ahí, perturbar con violencia la posesión o tenencia de un inmueble. Y finalmente, el 260 se refiere a la usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento o de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare, detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conexión de las mismas, o de cualquier otra manera estorbar o impedir los derechos de un tercero sobre dichas aguas,
será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1.000 a 5.000 quetzales. ¿Qué pasa en la usurpación? Claro, se usurpan inmuebles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se usurpan también el agua? Cuando el agua dijimos que como fluido es susceptible de robo o de uso. Hablamos de robo o uso de fluidos. Y dentro del agua, el aire, los gases, eso lo explicamos. Entonces, aquí habla de la usurpación de agua. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un robo de fluidos de agua, se roba el agua y la usurpación de agua? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo expliqué. Es que la usurpación de agua se puede hacer para un río. El río pasa y lleva agua para algún lugar. Entonces una persona, porque tiene el agua para regar, desvía el río y ya no llega el cauce igual a agua. Por eso es, pero ¿cuál es la diferencia entre la usurpación de agua y el robo de fluidos? A ver, como eso sería usurpación, pero robarla sería una defensa de un coche mejor. Así es. Esa es, o sea, la diferencia está en que si el agua está entubada o el agua está envasada, eso es robo de fluidos. Si el agua está envasada o entubada. Ahora, efectivamente, si se trata de fuentes naturales de agua, un río, un nacimiento que va, eso no está envasado. Eso no está, no se puede, no estando envasado, no se le puede dar la categoría de fluido. Entonces es un río. Ahí opera efectivamente la usurpación de agua, cuando son naturales. No es natural. Ahora, si está envasado, si está entubado, entonces no se puede hablar de usurpación de agua. Se habla de robo. ¿Está claro? En todo caso, es lo que decía. Para ser objeto de robo o de hurto, tiene que ser mueble. Si son inmuebles o son aguas fluviales, naturales, ahí se habla de usurpación. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Luego pasamos al segundo punto de la agenda de hoy. 2 delitos que de veras llaman mucho la atención por la importancia en cuanto, lamentablemente, a la gran incidencia que se tiene todos los días en nuestro país. La extorsión y el chantaje. Un grave. La verdad es que estas maniobras de extorsión no son de ahora. Yo recuerdo que antes del 2009 estábamos discutiendo con los alumnos acá, pues este tipo de situaciones que se daban en la calle, y que los jueces tipificaban como extorsión. Y les decía yo, vean, ¿será que esto es una extorsión? Estoy hablando antes del 2009, de 2009 de una reforma, y entonces se hizo una adición al artículo 261, y fue precisamente a través del decreto 17 de 2009. Entonces les decía, antes de 2009 a mis estudiantes, que estaban ustedes, y se daban ese tipo de cosas, que una persona venía y bajo amenaza de hacerle daño a él, a una persona o a su familia, de causarle deseo de darle muerte, si no entregaba una cantidad de dinero, por ejemplo, de un negocio, de una tienda, de un bus, igual, claro que pasa, tiene que entregar.
Entonces, los jueces tipificaban extorsión. Eso es una extorsión. Yo decía, miremos frente a la extorsión. ¿A qué se refiere la extorsión? Y veíamos que la extorsión en aquel momento se refería a obligar a una persona a firmar, a suscribir, a otorgar, a destruir, entregar algún documento, a contraer una obligación, a condonarla o a renunciar a un derecho. Eso es la extorsión. Eso era. Obligar a una persona a firmar un documento en el cual contraía una obligación. Obligar a una persona a que en un momento determinado desistiera de un derecho que tenía. Entonces, si analizaban stricto sensu, de manera estricta, lo que se estaba dando en la calle, que se pedía dinero para dejar trabajar a alguien, por ejemplo, y no causarle daño, pues la extorsión está como un poco jalada. Pues decía, bueno, si ahí no es extorsión, entonces quiere decir que ese tipo de actos no están tipificados. Claro que sí. Si ustedes analizan cuál es el delito que puede cometerse cuando una persona, bajo amenaza de no hacerle daño a otra, le exige una cantidad de dinero para que pueda trabajar tranquilo en su tienda, en su almacén, en su uso, en su negocio, ¿eso qué es? Un robo recurrente. No es un robo recurrente, es un robo agravado. Es un robo. Es como que alguien te diga, me pone una pistola, aquí está. O sea, sí está tipificado y sí está. Hoy mismo alguien podía tipificar robo agravado. Sin embargo, en aquel momento, como se discutía eso, el Congreso de la República, a través del decreto 12/2009, adicionó lo que hoy se conoce como extorsión. Oigan cómo lo dejaron. Dice extorsión, quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna, con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier otro medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes. Eso fue lo que adicionaron. Y luego siguieron. Igualmente, con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir, entregar algún documento o a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a un derecho. Eso es lo que antes estaba. Entonces le adicionaron. Entonces ahora se tipifica esto. El problema es que en un momento dado eso también puede ser. Bueno, y a este tipo de extorsión le pusieron una pena de 6 a 12 años inconmutable. Pero si ustedes ven el robo agravado, tiene de 6 a 15 años. Pero pues ahora la idea es que la extorsión se da porque se le comunica a una persona que debe entregar una cantidad de dinero, pues bajo amenaza de no hacerle daño, pero se le comunica. Es una comunicación directa. A diferencia del robo, que se pone la pistola y le entrega. Bueno, eso es muy sutil, pero pues así quedó el tipo penal, y eso es lo que se habla de la extorsión. Lo tenemos muy claro. Ahora, antes hablaba de esos delitos de extorsión y chantaje, porque el chantaje también es exigir a otra persona dinero, recompensa o efecto. Sí, en el chantaje, en primer lugar, si vemos la doctrina, el chantaje es un término francés y apareció primero en el Código Penal francés, luego fue al Código Penal español y de ahí lo trajimos para la
Latinoamérica. ¿Qué es el chantaje? A diferencia del... Perdón, ¿qué es el chantaje a diferencia de la extorsión? También en el chantaje se exige una cantidad de dinero, que se entrega una cantidad de dinero. Solo que en el chantaje es que si no entrega la cantidad de dinero perfecta, la amenaza directa o encubierta es de algo contra su honor, contra su persona. No está que van a lesionarlo ni nada, sino que van a revelar un secreto. Le van a revelar un secreto o una falsa información. Oigan lo que dice. Chantaje, comete el delito de chantaje quien quiere a otro dinero, recompensa o efecto bajo la amenaza directa o encubierta de imputación contra su honor o prestigio o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Los responsables se le impondrá se hace por condiciones de 3 a 8 años. El chantaje es: me das 5,000 hectáreas o le diseño esta foto de tu foto. ¿Ah? Pero guarden. Ya no voy a entrar. Sí, exacto, ya no voy a canchar ahora. Eso es chantaje. O me das tanto o esta grabación, aquí está lo que dijiste en la empresa donde trabajas. ¿Qué dijiste? Está lo que dijiste. Ese es chantaje. Es decir, se exige dinero, pero a cambio de no hacer saber una imputación o un secreto o una situación que va contra el honor de la persona. Eso es el chantaje. De tal manera, pues, que hoy les queda claro a ustedes que en la extorsión y el chantaje, los dos delitos son eminentemente dolosos. Debe haber voluntad y conciencia, y les queda ya a ustedes claro que es cómo se da cada uno de ellos. Muy bien. Y el último punto que teníamos para hoy es lo relativo al Estado. Deben tener claro y saben qué es un hurto, qué es un robo, qué es una usurpación, qué es una extorsión, qué es chantaje. Ahora vamos a ver esta. Bien, dice. Les comentaba a los compañeros en otra sección que en una conferencia un eminente profesor de Derecho Penal español había dado una conferencia sobre delitos patrimoniales. Bueno, unas 5 horas, dos, una evidencia. Y al final de la misma dijo, crean que hay alguna pregunta. Y hubo uno de los oyentes de la conferencia que dijo, doctor, la verdad es que respeto de a los 5 horas de estos delitos patrimoniales. Pero ¿cómo podríamos, usted podría hacer el favor en unos 10 o 15 minutos de completarnos las diferencias exactas y precisas entre un hurto, que es el delito tipo, el robo, que es el delito más grave, y la estafa, que es lo que haga una? Y él dijo, bueno, intentaré hacerlo en 15 minutos. Y principió así, impresionante. Lo hizo en 15 segundos. Y en 15 segundos dejó al auditorio totalmente clara la diferencia entre el hurto, el robo y la estafa. Hizo lo siguiente, vean. En el hurto, el sujeto activo alarga la mano y toma la cosa. En el robo, el sujeto activo alarga la mano, aprieta la mano y saca la cosa.
En la estafa, el sujeto activo alarga la mano y recibe la cosa. Están servidos. 15 segundos. Recibió 5 horas. Miren, ahí tienen todo. Si ustedes entendieron esto, pero yo tengo tiempo. El hurto que hace es la sustracción subrepticia de una cosa de otra. Alarga la mano del sujeto activo y toma la cosa. En el robo, alarga la mano, aprieta la mano, violencia, y saca la cosa. En la estafa, que es lo que vamos a ver ahorita, el sujeto activo alarga la mano y recibe la cosa. ¿Por qué? Porque en la estafa el sujeto activo no hurta ni roba. Es el estafado el que entrega el patrimonio. No con la mano, no lo está dando. ¿Por qué? Porque la estafa es un tipo de defraudación. Es un tipo de defraudación donde defraudación del patrimonio ajeno, por supuesto, pero hay dos elementos que no tienen los demás delitos que hemos visto. Hay dos elementos que existen: el ardid y el engaño. Esos son los elementos. Ardid y engaño, eso no está en los demás. Ardid y engaño para hacer caer en error al sujeto pasivo, y él, cuando cae en el error, entrega. Él lo entrega. De tal manera que el Código Penal guatemalteco tiene en el artículo 263 un tipo de estafa que le llama estafa propia. Y ese tipo de estafa propia es el tipo genérico de estafa. Si ustedes analizan ese tipo penal de estafa propia, aunque no estuvieran todos estos casos especiales de estafa, basta con que esté, que lo describe perfectamente. Cero. Si ustedes analizan el tipo penal de la estafa propia del 263, dice: quien induciendo a error a otro, fíjense, quien induciendo a error a otro, comete estafa quien induciendo a error a otro, mediante ardido engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Ahí no se puede. Es el delito tipo. Inducir a error a otro. Para hacerlo, pues, mediante ardido engaño, induce a error para que el otro entregue su patrimonio. Y luego, el artículo 264 habla de los casos especiales de estafa. Y oiga esto, el 264 en el Código Penal presenta 22 casos especiales de estafa. 22. Y luego el 23 dice: quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardido engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. O sea, pueden haber cualquiera. Esto es estafa, aunque no esté acá. Este tipo penal de 273 no lo tiene. Porque es un tipo amplísimo. Dice: comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardido engaño, no defraudar en su patrimonio en perjuicio ajeno. Le pasa a una gasolinera y viene el tanque, mucho gusto. Llega, está servido, si se llenó, ¿sí? ¿Cuánto es? 500. Cero. Me robó, no robó la gasolina. Mira, ¿qué hizo? Porque son expresiones que así se dan.
Es como ir a comer. Voy a comer después de beber y comer, después dice, mire, solo voy al baño, para el baño en su casa. Ah, es que se robó, no, está bueno. Yo tengo un gran problema, ya tengo un gran familia, un amigo, gente que va a quedar aquí. Tengo caro, necesito ya darse de golpe de flores. Pero oye, flores vale $100. Por ayudar, yo también pagar, dejo mi flor. Nada, este va el relojero y le examina el flor. Es una caricatura de Lola. Es una caricatura de Lola. ¿Cuánto vale? 500. ¿Qué va a decir que me robó los que me habían tener? No, lo escapó. Ardido. Entonces, si ven ustedes todos los tipos especiales, aquí hay cualquier tipo especial destaca. Hay 22. Uno dice, casos especiales, quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. 2. El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio o traficar en él. 3. Los traficantes que defraudaren usando presas o medidas falsas, etc. 4. Y ahí quieran. 5, 6, 7. Hay 22 casos que quiero que lo vean detenidamente. Pero después de los 22 casos, el 23 dice cualquier otro que no estuviera aquí. O sea, aquí están todos los que ustedes se pueden imaginar. Pero aparte de esto, el código dice en el 265, por ejemplo, estaba mediante distracción de cosa propia. Quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere, deteriorare o ocultare total o parcialmente un bien propio. Era condenado a prisión de 1 a 3 años y multa de 100 casi. Estaba mediante destrucción de cosa propia. O sea, destruyó una cosa de uno y después iba a cobrarse. Yo les comentaba en la otra sección que me llamó la atención. Tuve un compañero hace muchos años, muy buen estudiante, estudiando, y él me decía que yo les había recomendado estudiar en aquel tiempo, 5 horas, estudiaba 10, y no trabajaba. Cada día no es. Pero cuando andaba yo de candidato a decano, él me apoyó una campaña. Y en junio se desaparecía. ¿Y qué pasó con él? No, pero en julio ya apareció. Y se desaparecía otra vez en enero. Me voy a regresar a casa y estaba otra vez. Pero me llamó la atención que cada vez que aparecía enyesado. Y ¿qué le pasa? Ese no lo va a hacer del cielo. Mira, la verdad es que mi trabajo, yo solo termino la clase aquí, me voy a Estados Unidos a chocar carros para cobrarse. Mira,
acá. Otro lo contrataba a él. Yo iba y me quedaba para curar. O sea, eso que era una estafa mediante esto. Y así estaba mediante lesiones. Otros dicen, quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior se causare o se hiciere causar por tercero lesión corporal, o sea, la mala la causada por accidente, ¿sí? Para cobrar. Diferentes tipos de estafa. Estaba mediante cheques, que es la que escuchamos. Defraudación en consumo, la que les decía de la comida, ¿no? La gasolina, estafa de fluidos, estafa mediante información contable, etc. Estas son las diferentes clases que ustedes van a leer en su código detenidamente. Lo que les quiero decir es que la estafa, a diferencia de los demás delitos que hemos visto, aquí hay habilidad para hacer caer en el error. Y el sujeto pasivo entrega su cliente, porque lo hicieron caer en error por el tipo de daño. En el hurto hay sustracción, en el robo hay apoderamiento. ¿Está claro todo eso? Sí. Sí. Estaba, como les decía, prácticamente nosotros en el Código Penal tenemos la estafa propia y tenemos 23 tipos de casos especiales de estafa y luego hay 30 casos de estafa. 30, pero no necesariamente solo de eso. Puede ser cualquier. Siempre que se pueda hacer caer en error a otra persona para que entregue parte de su cuerpo. Eso es una estafa. ¿Está claro? Muy bien, con esto pues finalizamos la agenda de hoy. Seguimos el próximo día con siguientes delitos de la profesión indebidas. Terminamos la próxima, espero con la próxima clase de delitos y estaríamos listos para el segundo parcial. El SAL empieza el 14, porque el nuestro es el 24. Y luego tenemos 4 o 5 clases más, estamos en el increíble.